bueno, tenemos aquí a Javi, ¿vale? A Javi Cadierno. Si no lo conocéis, pues bueno, Javi también otro crack del mundo de los recursos humanos, de Tadatic, también una consultora que ha venido pues también para cambiar un poco la forma de cómo hacemos llegar el talento a las empresas, ¿no? De forma más humana, de forma más personalizada. Y en este caso Tadatic, pues bueno, también otra empresa de referencia en todo el sector de tecnología y HR, ¿no? Entonces, para ello, pues, Javi, ¿qué tal Bueno, estás? ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Hoy he venido acompañado, he venido con Ángel, que vamos a ver desde el lado de la automatización y del lado más humano también, que yo creo que ahí Ángel nos da un aporte bastante bueno. Y vamos a ver cómo mezclamos la parte de tecnología también con la parte, ¿no?, más humana, que al final estamos con el tema de automatización y tal. Y oye, que recursos humanos es fundamental también la parte humana, ¿no? Entonces vamos a hacer un mix a ver qué tal sale, ¿no? Genial, perfecto. Pues nada, con muchas ganas de escucharos. Yo creo que todas las empresas medianas, pequeñas, grandes, pues bueno, está claro que tienen que cuidar todo esto, ¿no? Al final, lo que acabo de decir antes, hay que cuidar al candidato, porque si no, rápidamente por donde ha llegado se nos va, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí obviamente forma parte pues el feedback, todo el proceso, y ahí, pues bueno, encantadísimo de que puedas estar hoy con nosotros, tanto darte las gracias a ti como no también a Ángel. Y entonces, pues nada, cuando quieras puedes compartir pantalla y empezamos a tope. Sí, pues vamos a poner un poquito de contexto, ¿vale? Lo que vamos a tratar hoy para que también estemos ubicados, ¿no? Y bueno, pues podamos tener ese foco principal, ¿no? En primer lugar, vamos a ver cómo generalmente solemos trabajar el feedback con los candidatos de una manera más mecánica, tocando pues las interacciones humanas, etcétera, y la importancia para nosotros de lo que hemos hablado, ¿no?, que tendría que ser para todo el sector y desgraciadamente no es así. Entonces, bueno, pues vamos a ver por qué puede ser, qué desencadena todo ello y qué diferencia hay cuando esto lo tienes como un basic tuyo, ¿no? Como es algo innato a tu empresa, qué pasa luego en el mercado y luego qué no pasa. Vamos a poner un ejemplo también específico de algunos clientes que trabajan muy bien el feedback, otros que no. No sé si vamos a decir el nombre, ¿no? Al final. Y luego, como guinda del pastel, hemos montado un pequeño flujo, ¿vale? Para que cualquier recruiter con un poquito más de, no ambición, sino con ganas de querer hacer bien su trabajo. No queremos que lo lleve a rajatabla porque al fin y al cabo no lo hemos trabajado el flujo como creo que se debe hacer, pero queremos que os llevéis qué cosas se pueden hacer con la automatización, cuáles no, y que con eso, pues que sea una herramienta para que podáis jugar vosotros en casa y que directamente, pues que al final, donde tenéis que aportar valor, podáis ir mejorando y donde no tenéis que aportar tanto valor, como puede ser a lo mejor un feedback de una mini charla de 3 segundos que has podido tener, 3 minutos, 5 minutos, pues que puedas dar un feedback bueno y que pueda ser automático y que no tengas que estar consumiendo tiempo, porque al final, si hablas con 100 personas a la semana y tu principal problema es que no tienes tiempo para dar feedback a la gente, oye, pues yo soy de cero excusas, vamos a darte una herramienta para que por lo menos esas 100 personas tengan un feedback y lo más aproximado a la realidad posible, ¿no? Entonces, sin más dilación, que me rollo mucho, Ángel, si quieres empezar con la parte más humana. Sí, perfecto. Bueno, encantado, Francisco. Lo primero de todo, creo que a estas alturas sí que más o menos todo el mundo sabemos lo que es el feedback, pero bueno, por si hay alguien que no lo sabe o le suena y no tiene el concepto claro, hacer una breve explicación para que lo sepan, ¿vale? Entendemos feedback como ese proceso de comunicación, ¿no?, en el cual siempre se proporciona información, y esto es importante aclararlo de forma constructiva, ¿no? Al final es información que es bastante relevante para el candidato y hace referencia sobre todo a su desempeño, habilidades y esas posibles áreas de mejora que en el caso que para la posición para la que le hemos contactado, pues quizás no sean las más adecuadas, ¿vale? Entonces, es algo que, como ha dicho Javi, tendría que estar implantado no solo en este sector, en todos, pero muchas veces es verdad que cuando hablas con un montón de candidatos, pues cuesta mucho, ¿no? Al final son muchos procesos, son muchos candidatos, hablas con mucha gente y siempre se queda alguno ahí en la recámara, lo cual no debería ser, ¿no? Porque al final el candidato tiene que saber en qué estado del proceso está, ¿vale? Entonces, tú has hablado antes también, Francisco, de la experiencia del candidato, ¿no? Pues
desde nuestro punto de vista, la experiencia del candidato empieza desde que se le llama, ¿no? Al final, desde esa primera llamada en la que le estás contando también el proyecto y él te cuenta su stack y sus habilidades, ahí empieza, ¿no? Digamos, la experiencia de ese candidato. Entonces, desde ese punto de vista, el feedback se lo puedes dar en todas las fases del proceso, ¿no? Desde que estás hablando con el candidato hasta que pasa a una siguiente fase, hasta que después puede ser descartado por X motivos o finalmente contratado, ¿no? Porque esto también nos ha pasado muchas veces que al final el feedback siempre es al final, ¿no? Cuando se le descarta, pasa un mes, pasan dos y al final se lo dices por decírselo, creemos que tampoco es la manera más adecuada, ¿no? Porque hay muchas veces que el candidato está ahí que no sabe si va para adelante, si se ha quedado ahí, si va para detrás. Entonces, sí que es importante, ¿no? Cada X días, que es un poquito lo que queremos ver en el proceso de automatización, para que no tengas que estar tan pendiente tú, que cada X días el candidato pueda recibir una noticia de cómo está el proceso y sepa realmente en qué estado está, ¿vale? Que no piense que nos hemos olvidado de esa persona, ¿vale? Entonces, es importante también en el feedback, pues, feedback se puede dar de muchas formas, ¿no? Pero, como he dicho, tiene que ser constructivo. Entonces, hay que dar realmente un feedback que sea honesto, ¿vale? Un feedback, pues, que ya sea por lo que sea, decírselo como es, para que al candidato le sirva como un área de fortaleza, ¿no? Pues, oye, no has sido contratado o no has pasado al siguiente nivel porque el stack que tienes no es el adecuado, ¿eh? No quiere decir que no seas válido, que es importante matizar entre adecuado y válido, ¿vale? A lo mejor un candidato no es adecuado para esta posición, pero es muy válida para otra, ¿no? Pero al final, pues, y más en el mundo tech, como ya sabrás, al final, pues aquí hay muchos lenguajes, hay stacks muy distintos y al final, pues siempre hay candidatos que son un fit mayor que otro, ¿no? Entonces, eso es así, ¿vale? Entonces, nada, pues para resumir, el feedback, una herramienta que es esencial, ¿vale? Hay que utilizarla siempre que se pueda y siempre que se pueda, no, debería ser casi más para todas las empresas, porque al final lo que consiste en esto, también en la parte de selección, esto sobre todo va para recruiters, en digamos, la fase de crear un networking, ¿no? Al final, los candidatos, si les hablas, les llamas, si te olvidas de ellos y al final luego ni los descartas ni nada, la sensación que tienen es que no han tenido ninguna relación en este caso, con la empresa que les contacta. Entonces, si de la otra forma los mantienes en un feedback constante, le das un feedback, ya sea para... No voy a decir malo o bueno, porque es verdad que muchas veces tendemos a decir es un feedback malo y yo lo suelo llamar de valencia negativa o de valencia positiva. Al final, a nadie le gusta que le descarten porque no ha llegado al nivel que tendría que llegar, porque culturalmente no encaje, pero tampoco es que sea malo. Al final, pues lo que he dicho, no eres el adecuado para este puesto, no quiere decir que no seas válido para otro, ¿no? Entonces, como iba diciendo, al final, si tú mantienes ese networking y al candidato le vas preguntando, le vas informando, va a llegar un punto en el que a lo mejor no te ha valido para este proceso, pero oye, dentro de un año te puede valer para otro. Esto es así. Al final, luego se acuerdan, y esto nos ha pasado a nosotros bastante, ¿no? De candidatos que hace 2 años no nos servían para ese proceso, bueno, no servían, no llegaban a ese nivel, ¿no? Ya sea a lo mejor incluso porque no... el idioma, el inglés, era un punto débil, han mejorado y, oye, dentro de 2 años nos hemos vuelto a acordar de ellos, acordaban y han entrado al proceso y han sido incluso contratados. Nos ha pasado recientemente con un cliente que en este caso busca candidatos en una parte concreta de España y al final pues tenemos que tener un buen networking con todos, aunque no te valgan en este momento hay que mantener el contacto incluso para otros proyectos, ¿vale? Es un poquito lo que yo creo que marca la diferencia entre también digamos, el buen proceso de selección, tener ese networking con los candidatos y en simplemente seleccionar por seleccionar. No sé si tienes que comentar algo, Javi. Y ahí un poquito lo que ha dicho Ángel. Al final, nosotros mismos tenemos que ser pesados y luchar con esto, porque al final tú ves LinkedIn, tú ves las redes sociales y siempre los mismos mensajes, ¿no? Los recruiters nos mandan feedback, etcétera, un proceso y no me contesta. Entonces, al final, todos hemos sido candidatos en algún momento, que pase esto, primero que es una putada, perdonad la expresión, muy gorda de que no tenga el feedback. Yo hace mucho que no hago un proceso de selección, gracias a Dios, ¿no? Pero veo gente cercana a mí que dicen, joder, pues llevo 15 días, no me han dicho nada, esos nervios de no hay información, pues si no cuesta nada decir, oye, Francisco, que mira, estamos aquí pendientes de esto y de esto. No cuesta nada hacerlo, ¿no? Y entonces al final estamos haciendo los procesos de selección como algo transaccional. Y esto no es una transacción, esto no es un intercambio, es yo conozco a Francisco y a lo largo de mi vida como recruiter, a lo largo de mi vida de HR, yo voy a tener una relación con Francisco porque quiero ver cómo va evolucionando su carrera y él va a ver evolucionando cómo van evolucionando los proyectos en los que yo estoy embarcado. Y en algún momento, pues, nos podremos conectar
a los 5 años, a los 6, porque de eso se trata, de ir viendo la evolución de cada uno de la gente que lo vamos conociendo. Entonces, el hecho de que tanto recruiter como candidatos lo consideran algo transaccional es algo que tenemos que ir cambiando las empresas que intentamos hacer algo diferente en el sector, ¿no? Entonces, por eso en nuestro equipo siempre intentamos hacer lo mismo. Por favor, no penséis en una transacción. Es un candidato que tenéis que seguir hablando con ellos, tenéis que interesaros por lo que hacen, qué es lo que les gusta para un cambio, ¿no? Y eso al final lo es todo en nuestro trabajo. Y gracias a Dios cada vez hay más empresas que lo hacen y sobre todo los candidatos se dan cuenta de que somos un recurso y no un impedimento como lamentablemente es la imagen que tenemos en el sector, ¿no? Es así. Entonces, aquí no sé si queréis hacer alguna aportación, o alguna pregunta en la parte más humana antes de empezar a la parte más de automatización. Bueno, yo en la parte, porque sí que lo quería comentar también para los recruiters o la gente de recursos humanos, el feedback también te sirve a ti para aprender, porque muchas veces cuando das un feedback sobre un candidato de por qué no ha encajado en ese proyecto, en ese proceso, ya estás aprendiendo, ya sabes, ya tienes ahí una línea roja que te puedes marcar y que luego puedes detectar antes en otra entrevista con otro candidato. Entonces, también es importante por ti, creo que es algo que es beneficioso para ambas partes, dar el feedback. Vale, pues si quieres, Javi, empieza con... Vale, pues si no hay pregunta ahora, voy a compartir pantalla, ¿vale? Vale. Ahora, confirmarme que veis la pantalla porque yo voy a dejar de ver, ¿vale? ¿Me veis? ¿La pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues os voy a explicar un poquito, voy a poner un contexto, ¿vale? Esta es una herramienta que se llama Airtable, ¿vale? Me da igual qué herramientas queramos utilizar de no code, al final todas parten del mismo principio y ese principio, desde mi punto de vista, es poder hacer procesos empresariales o flujos empresariales, pues con poco presupuesto, ¿no? O con bajos recursos que no te impliquen ni mucho gasto y, sobre todo, para mí esto es lo más importante, que puedas pensarlos tú, que no dependas de un programador, que no dependas de alguien con un conocimiento muy profundo sobre algo para poder desarrollarlos. Me imagino que aquí en la sala habrá alguien que haya trabajado con aplicaciones corporativas muy grandes, tipo SAP, con partes de recursos humanos, un Bamboo, etc., que si hay alguna funcionalidad que tú tienes en la cabeza y crees que es algo diferenciador y que quieres testear, al final te ves, solo tienes que pedir al equipo de producto de esa empresa, probablemente no te hagan caso porque no hay mucha gente que lo va a pedir y al final si eres una mente inquieta y quieres ir evolucionando, pues no te va a dejar o no te va a permitir poder trastear como te gustaría. Entonces, yo por eso siempre recomiendo que si tienes la oportunidad en tu empresa o en vuestras empresas de poder trastear, porque o bien no son muy corporate o no tienen procesos muy estandarizados o herramientas de pago muy estandarizadas, pues que os apoyéis con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque al final tú aquí puedes hacer exactamente lo que tu imaginación y tus ganas quieran, ni más ni menos. Tú a mí me dices, oye, Javier, haz esto. Yo me siento, lo pinto y va a hacer igual que si fuera un SAP o igual que si fuera un, ¿cómo se llama? Team Taylor, etc. ¿Por qué? Porque al final yo pienso en el proceso, como al final no hay esa barrera de programación no es tan compleja, pues al final cualquier persona que le dedique un poquito más de tiempo, pues lo puede sacar, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, todos estos ATS que hay en el mercado te pueden o hacen la mayoría de estas cosas que vamos a ver ahora de automatización, pero hay muchas veces que a ti te interesa, pues lo que hemos dicho, ¿no? Ver otros ángulos, utilizar otro tipo de herramientas para ir aprendiendo sobre el propio proceso, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sistema, crear un sistema semiautomático en el cual vamos a poder descartar a candidatos, ¿vale? O poder informar a candidatos, bueno, informar a candidatos siempre, ¿vale? Y vamos a poder descartar a candidatos en los cuales hemos tenido muy poca intervención con ellos, pues bien porque, pues, por ejemplo, yo qué sé, causas del idioma, diferencias salariales, categoría obviamente que no vale para el proceso y hemos hablado 5 minutos con esa persona, en lo que no hayamos tenido tanto impacto con ellos,
y podamos descartarlos con cierta lógica y, como ha dicho en este caso Ángel, que el feedback sea honesto, que el feedback sea muy cercano a lo que realmente se le ha descartado, ¿vale? Y después vamos a ver cómo podemos integrar otro tipo de feedback que no nos quite mucho tiempo para darlo, pero que sí que aporten valor al candidato. Desde el lado más, pues que podamos añadir frases muy específicas, por ejemplo, hablando, si es en la parte tecnológica, hablando de su nivel específico sobre el lenguaje o sobre su conocimiento sobre base de datos, etcétera, ¿vale? Y eso lo podemos hacer en automático y entonces es un modelo que me gusta bastante porque te permite poder implicarte en donde realmente tienes que implicarte, donde aportas valor. Entonces, digamos que está pensado para un 20, un 30% de los candidatos que al final pasan por las manos de un recruiter sean descartados de manera automática, que no ha habido contacto y al final ha habido muy poco de interacción con ellos. Una gran parte en la que sea semiautomático, donde tú puedas aportar valor con ciertas tasas muy específicas que sea un feedback muy constructivo al candidato. Y luego yo siempre recomiendo que con los candidatos que se ha generado más feeling, se ha ido generando una relación, siempre se haga con llamada, ¿vale? Independientemente de si el resultado es positivo o negativo. Al final tienes que dejarte un margen de un 30 o un 40% al final de candidatos que bueno, pues se han hecho muchas entrevistas o ha habido ese feeling y al final creo que es importante que se haga ese feedback de manera cercana porque al final, pues, como he dicho, ¿no? Esto es una relación a largo plazo y bueno, pues hacer una persona que ha llegado hasta la final y que le escapemos con un triste correo, pues a mí personalmente no me gustaría y lo que no me gusta que me hicieran no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Voy a poner aquí la cámara que no veo y siempre que no veo a la gente me pongo nervioso. ¿No? Vale. No, a mí, si me permites, Javier, lo que dices, pues es un poco meterle, como se dice, sentido común, ¿no? Es decir, obviamente, lo que no quieres que te hagan, pues obviamente no hacerlo, ¿no? Después es verdad que aquí, ya sabemos, el mundo de la empresa, ¿no? Te piden al final resultados, oye, mira, hay que llegar a X candidatos contactados, no sé qué, no sé cuánto. Está claro que aquí se necesita, ¿no? Un equilibrio que nos vas a enseñar y por eso creo que es muy, que es genial, ¿no? Es decir, ese equilibrio entre personalizar ese feedback, ¿vale? Pero que también se pueda escalar, ¿no? Entonces ahí creo que realmente que es importante trabajar, por supuestísimo, lo que ha comentado tu compañero Ángel, ¿no? Y tú, el feedback es algo clave porque te ayuda, pues tanto a ti como también al mismo candidato, ¿no? Total. Sí, pues volviendo a lo que estábamos comentando, ¿vale? Como os he dicho, al final yo me voy a basar en Airtable porque primero por razones técnicas, me parece que es de las herramientas no-code que se pueden utilizar para simular una ATS o para simular una base de datos, me parece que es el más rápido, el que mejor combina las necesidades que nosotros tenemos internamente y las necesidades que, al fin y al cabo, tiene un recruiter, ¿vale? Por eso, principalmente, utilizo Airtable. Podrías utilizar un Notion perfectamente, podrías utilizar un Coda perfectamente, podríamos utilizar un ClickUp también perfectamente. Cualquier herramienta no-code te va a valer. Luego le puedes supervitaminar con un Zapier, con un MEC, con lo que queramos también. No tiene tanto sentido porque, al fin y al cabo, aquí, gracias a las automatizaciones de Airtable, nos ahorramos el coste de Zapier, ¿vale? Entonces, prácticamente lo podemos utilizar todo aquí para ello, ¿vale? Entonces, he intentado recrear un tablero bastante sencillito, ¿vale? Para que pues, tengamos el contexto bastante claro, ¿vale? Entonces, yo, por un lado, lo que hago, ¿vale? Lo que haría en este caso para poder tener un sistema de traqueo, ¿no? Aparte de tener una base de datos de calidad, una parte de gestión de candidatos de calidad, que aquí en este caso no están todos los parámetros que yo pondría, ¿vale? Pero creo que sí que sirven para ver el ejemplo. Vamos a revisarlo, ¿vale? Pues yo, en principio, tendría una base de candidatos con la mayor información posible. Para mí esto es lo más importante, el saber cuál es la vida de ese candidato conmigo, qué relación he tenido. Si yo hablo con 5.000 candidatos al año, es imposible que me acuerde personalmente de todos. Entonces, al final necesitas tener un traqueo lo más óptimo posible. A mí, por ejemplo,
el tema de que haya 5 recruiters de la misma empresa escribiéndome con la misma oferta a la misma persona, me da mucha rabia. ¿Por qué? Porque dices, joder, es que con simplemente hacer estas cosas bien, tener bien puesta la base de datos, no tendrías que tener ningún tipo de problema. Pero bueno, al final eso también es una asignatura pendiente que podemos verla otro día, ¿no? Cómo organizar la base de datos. Entonces, bueno, simplemente por resumir, tendríamos pues, un nombre, si queréis, la tecnología, etcétera, eso no es relevante para lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? El proceso de selección al cual va a estar esta persona vinculada, la empresa, el correo, el teléfono si hay, la experiencia. Y aquí es importante, ¿vale? He creado una vinculación entre tablas en la cual el candidato, ¿vale? Está vinculado a una gestión o, en este caso, un ciclo de vida que va a tener que yo le he dado unos valores que ahora vamos a ver y siempre sé de esta manera que siempre va a estar vinculado a esos procesos, ¿vale? Y, bueno, luego, pues, cuándo lo he modificado, cuándo lo he creado y a qué posición, ¿vale? En este caso depende este candidato. Entonces, he hecho una base de datos en la cual vinculo a un candidato con un proceso de gestión de ese candidato y la posición para la cual me interesa que este candidato sea presentado o las posiciones a futuro que quiero que sean presentados, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos aquí el dato general de Juan, ¿vale? Y aquí sería lo más importante, ¿vale? Que sería cómo vive Juan conmigo, cómo empieza su relación y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, pues tenemos esta tabla vinculada a la base de datos, ¿vale? La cual yo aquí he pintado un flujo que a mí personalmente me encaja, pero vosotros podéis tener uno diferente, ¿vale? Al final, a mí lo que me interesa es entender de una manera muy rápida qué pasa con Juan a lo largo del tiempo o qué pasa a lo largo del tiempo con mi trabajo. Es decir, por ejemplo, ya sabéis que es una práctica muy habitual, que yo no sé cómo puede seguir en el mercado, empresas que envían candidatos muy rápidamente, sin validar y sin testear. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un estándar interno en el cual al menos el 80% de los candidatos que enviamos tienen que ser candidatos que realmente merezcan la pena. Entonces, yo cuando hago revisiones técnicas de cómo está yendo nuestro trabajo en cuanto a calidad, pues lo que hago es ver los flujos de trabajo y veo qué porcentaje de candidatos han sido descartados, en qué fase, cómo, por qué, y todo eso lo tengo administrado aquí. Entonces, creo campos, creo un modelo de datos que a mí me viene bien, muy sencillito, ¿vale? Pues con oferta, enviado a un cliente, análisis de CV. Si en este caso fuerais de una empresa de cliente final y tenéis procesos con diferentes unidades de negocio o tenéis procesos con, bueno, pues con multiempresas que tengáis internamente, pues al final lo tenéis que adaptar, ¿no? Y tenéis que crear ese estado en base a vuestras necesidades. En este caso hemos creado este porque sé que nos encaja, ¿vale? Entonces, ese estado depende de un segundo estado que pueden ser diferentes variables, ¿vale? Pues puede ser incorporado, en proceso, abandonado a la persona, el descartado o, en este caso, pues el cliente apoyo para el proceso. Y luego también me interesa, para seguir teniendo más concienciación sobre el proceso, ¿vale? Pues el motivo del por qué ha sido o bien descartado o bien abandonado. Entonces, he ido poniendo variables para tener todo el proceso muy controlado. Y esto va a ser fundamental a la hora de cuando demos feedback, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos establecido cuál es nuestro modelo de tipificar qué pasa con ese candidato, como os he dicho, al final cada empresa es diferente y eso corresponde a vosotros saber cuántos estados queréis tener y cuántos motivos queréis tener de descarte, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues vais rellenando, en este caso, en función de las cosas que necesitáis. El motivo del descarte, pues es fundamental también rellenarlo. Si queréis enviar un mensaje previamente, pues también veis que se puede crear un entorno en el que puedes accionar un mensaje directamente. Y, bueno, una serie más de variables, que las cuales vamos a ver ahora, que se vinculan con lo que hemos dicho de esto del feedback automático, ¿vale? Entonces, vamos a verlo de qué manera se va a vincular ahora. Al principio puede parecer un poco abstracto, pero ahora cuando vayamos viendo todas las pantallas vamos a ver cómo se junta todo, ¿vale?
Como hemos comentado, posiciones, bueno, en este caso no es relevante, pues una posición porque sí, pero si quisiéramos hacerlo muy complejo, pues sí que sería determinante porque haríamos una matriz en la cual pondríamos las tecnologías, pondríamos puntuaciones y podríamos hacer un feedback brutal, ¿no? Pero en este caso, eso creo que es algo más complejo que puede centrar un poco en ti, ¿vale? Y esto es lo más importante, ¿vale? La tabla que he generado de variables de descarte, ¿vale? Lo ideal, tener muchas más, tener, pues a lo mejor por cada categoría, pues tener unas 10 opciones. Yo en este caso lo he intentado simplificar, ¿vale? Y he puesto pues competencias técnicas, ajuste cultural y expectativas, ya sean de bien salario, horarios o ubicaciones, ¿vale? De tal manera que, pues en función de ello, pues le he dotado de una razón, ¿vale? Le he dicho, oye, la ubicación, pues la razón es no está dispuesto a trabajar en la ubicación requerida, ya sea por teletrabajo o por localización específica que no le cuadra a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay ese match, ¿vale? Y, bueno, pues genero una frase para ello. Sí que me gustaría que no os centráis tanto en las frases que he puesto, porque al final no me siento tan cómodo con las frases. O sea, son correctas, pero yo no las escribí así como tal, pero bueno, las intento poner lo más polite posibles bueno, pues para que veáis el ejemplo. No quiero que os quedéis con el detalle puro, sino con el concepto completo, ¿vale? Y luego, como siempre me gusta, es no darte solo un feedback descarte, sino intentar ofrecerte una solución. ¿De qué me sirve decirte, yo qué sé, por ejemplo, no llegas al nivel de, bueno, con Angular, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, pues, ¿qué menos que decirte, oye, ¿has probado a pues, meterte en este curso y hacer este curso para complementar ese conocimiento? O si te fijas en estos detalles, pues ha fallado solo esto, prueba a hacer esta otra cosa, ¿no? El intentar siempre decir, oye, esto, pero toma esa solución, ¿vale? Accionable, por así decirlo, como yo lo llamaría, ¿vale? Sí. Entonces, generalmente los feedback que suelo dar yo personalmente suelen ser de manera honesta el por qué no ha funcionado y la solución que te puede valer, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues imagínate una persona que a nivel cultural en principio hemos tenido una pequeña charla de 5 minutos en la que hemos visto muy por encima todo, pero después cuando hemos hecho la entrevista más cultural para conocerlo, pues resulta que es una persona muy personal, individualista, que no le gusta trabajar en equipo, etc. Pues bueno, son generalmente un rasgo habitual que no encaja con una startup. Pues a lo mejor en el feedback le digo, oye, has sido descartado porque no vemos que haya saneamiento, prueba a buscar proyectos de este tipo, porque a lo mejor en una startup este funcionamiento no encajaría del todo. Bueno, intentar tratarlo de una manera natural para que, bueno, pues, al final pues sea un aprendizaje como bien ha dicho antes Ángel, ¿no? Entonces, volviendo a ello, esto completamente personalizable y al final tenéis que poner tantas categorías o tantas subcategorías como posibilidades tengáis. Al final ya más o menos yo en mi cabeza tengo unas 20, 25 más o menos como mucho, no lo llenaría mucho más y sobre todo pondría 2 o 3 ángulos de mensaje, pues, por ejemplo, uno más polite, por si habéis hablado con un candidato que es un poquito más frío en la comunicación, uno un poquito más cálido, en función también de las personas, porque también cometemos muchas veces el error de intentar comunicarnos siempre de la misma manera, que bueno, hay defensores de ello. Yo creo que siempre te tienes que adaptar a en qué situación, con quién estás hablando, ¿no? No es lo mismo hablar con una persona senior que probablemente quiera un poquito más de calidad técnica o un enfoque mucho más técnico que hablar con una persona junior que probablemente quiera conocer con quién va a trabajar, qué va a hacer la empresa, cómo va a aprender, qué va a aprender, ¿no? O sea, cada persona tiene diferentes inquietudes y al final creo que te tienes que adaptar. Por eso los mensajes, siempre que se vayan a automatizar o que sean semiautomáticos, creo que hay que tener 2 o 3 variables o 2 o 3 opciones, más bien dicho, para que, bueno, pues que en ese sentido sea más cercano y que puedas conectar con la persona. Aquí, bueno, he puesto estas
estas categorías. No sé si a vosotros o al público os encaja alguna más o veis alguna súper clara y decir, oh, pues mira, esto generalmente suele ser un motivo habitual de descarte o para mis candidatos. ¿No? Sí, bueno, aquí, Javi, es verdad que, lógicamente, competencias técnicas y competencias humanas o soft skills hay un montón. Entonces, es verdad que también depende un poco de la empresa en la que estés, ¿no? Si estás en una consultora en la que mueves un montón de perfiles, te vas a encontrar un montón de stack y un montón de diversas competencias, ¿no? En cambio, si estás en una empresa más pequeña que tiene un producto propio, creo que es más fácil dar un feedback de descarte porque al final el stack que buscas suele ser siempre parecido, si no el mismo, ¿no? Por ejemplo, si estás en una startup que trabaja con .NET y Angular, pues al final vas a ver muy bien el candidato por qué no ha sido un fit, ¿no? Igual que en competencias personales vas a ver si el candidato no cuadra porque básicamente no ha trabajado con equipos pequeños. Entonces, también es verdad que hay que adaptarlo un poco en función a la empresa en la que estés trabajando, ¿no? Justo es eso. Al final nosotros, trabajamos con clientes muy diferentes y al final, bueno, pues nosotros no tenemos nunca definido un proceso específico, ¿no? Pero al final, pues, por ejemplo, yo que sé, un Friendly Cosmetic, sabemos, porque es cliente nuestro, ¿no? Que trabaja mucho la parte cultural, pues, por ejemplo, en esta parte, la parte cultural sería, pues, a lo mejor 15 variables y la parte técnica solo 2, ¿no? Por ejemplo, ellos contratan mucho por la persona, por cómo es, que puede aportar a nivel cultural, la soft skill, sobre todo, y la parte técnica consideran que la pueda aprender. Otras empresas, pues, tendrán una lista de 50 competencias técnicas y al final, si la persona que va a montar este flujo tiene que intentar adaptarse a la empresa donde está trabajando. Entonces, la idea es que con este concepto pues pueda transformar esta parte de variables de descarte en base a su tipología de empresa, ¿no? Aquí he puesto los ejemplos más genéricos, pero que al final pues hay que crearlos ajustados, ¿no? A las necesidades, como hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este batiburrillo de pestañas, que todas están relacionadas. Es importante conocer esta característica de table, más bien, que al final yo lo que hago es isolar las partes que me interesan como empresa, ¿no? Pues por un lado los candidatos, su información, por otro lado la gestión, el ciclo de vida de ese candidato, por otro lado posiciones que se manejan y por otro lado las variables de descarte que yo voy a manejar para mi proceso de selección. Entonces, todo esto lo vinculo pues, a través de, pues, es muy sencillito, ¿vale? Si alguno no lo ha visto, es aquí, le darías a más y se llama Link to Another Record, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es directamente vincular una tabla con la otra, hace más directamente. Entonces, todo lo que tú tengas en una tabla te lo va a poder mostrar en la otra tabla, ¿vale? Y entonces, básicamente, bueno, es bastante sencillo y recomiendo hacerlo así porque he visto gente que ha empezado con Airtable y lo pone todo plano y al final eso no es escalable. Pone todo aquí, pone pues, la empresa, el proceso, tal, y le sale un chorrón aquí de 2.000 filas y al final no es trabajable, ¿no? Y aparte luego, pues te interesa pues, tener ese aislamiento para poder operar con las tablas, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a la parte importante del pastel. Hemos construido la base, que es lo más importante, hacer un buen modelo de base de datos en base a lo que nosotros necesitamos y iríamos a la parte guay, ¿vale? A la parte de automatizaciones, ¿vale? Están aquí automatizaciones, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos es definir muy bien cuál es el ciclo de vida de nuestro candidato, ¿vale? Aquí os he puesto uno muy sencillito, ¿vale? Pero al final lo podéis complicar como queráis, le podéis simplificar también si queréis, o se os pueden ocurrir cosas que aquí no estén contempladas, al final es muy personalizable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues hemos atribuido importancia a que el candidato, si cambia el estado, si pasa una fase, ¿vale? Pues que tenga un aviso automático. Fijaos qué tontería parece, ¿no? Es decir, imagínate, estoy trabajando recibo la candidatura, la estamos analizando pues con el hiring manager y el hiring manager da el visto bueno. Pues fijaos cómo cambia la foto de no decirle nada a ese candidato a decirle, oye, que lo hemos revisado en esta primera fase, nos ha gustado y vamos a las siguientes steps, ¿vale? Pues no tienes que hacer nada, simplemente
por haber planificado muy bien el flujo aquí, ¿vale? En este caso, pues imaginaos que lo tenemos estamos analizando el CV, ¿vale? Y justamente se lo hemos enviado a la Business Unit. Enviado, ¿vale? Y bueno, este proceso no se ha descartado, en este caso ya está en proceso, ¿vale? Y entonces simplemente jugando con esto van a pasar cosas por detrás porque yo solo lo estoy programando aquí en el pseudo-backend este que tenemos, ¿vale? Entonces, básicamente es seguir los pasos como si fuéramos, bueno, no sé qué palabra utilizar, pero vamos, básicamente seguir los pasos, ¿vale? Entonces yo lo he ido codificando, le he dicho, oye, pues mira, cógeme esta tabla, cuando el estado se ha enviado, dime, o sea, cógeme el dato y a posteriori, cuando esto ocurra, cuando haya ese match, envía este mensaje a la persona, ¿vale? Entonces, bueno, le envío a la persona, buenas, tal, queríamos contarte que has pasado a la siguiente fase. Pronto podremos en contacto, mientras tanto, deseamos un buen día. Equipo de Tarati, ¿vale? Entonces, bueno, pues, se haría el proceso y ya pues le llegaría el mensajito, ¿vale? Al candidato. Como estáis viendo, esto es una pincelada. Pueden pasar mil cosas. Podéis crear procesos intermedios como queráis. Por ejemplo, nosotros tenemos interiorizada la recepción del propio currículum. Cuando el candidato nos envía el currículum, le enviamos un mensaje automático. Oye, muchas gracias por habernos dado el currículum, bla, 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 bla. Entonces, esto lo podéis poner también, ¿vale? Nosotros aquí os hemos puesto un ejemplo, como hemos dicho. La parte de seguimiento, que me parece fundamental. No tenemos información aún. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo que como máximo puede haber una semana en la que desde que se ha enviado el candidato no tenemos información relevante para dar al candidato. Si eso no funciona, paramos el proceso y se lo explicamos al candidato de que no tenemos, en ese caso, el control del proyecto, que bueno, pues que no podemos seguir trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo hemos definido con un seguimiento de 7 días y, pues, por ejemplo, en este sentido, pues sería tan sencillo como decirle a la automatización, oye, búscame esta coincidencia. Cuando el estado que tenía yo planificado en la tabla que hemos visto antes sea entre 2 y 3 días, y el candidato no esté descartado ni haya abandonado, entonces cuando pase esto, dímelo. Y cuando pase, vamos a enviar un mensaje de, oye, pues han pasado 2 días, desde que hablamos, estamos esperando para seguir avanzando en el proceso, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, pues aquí le damos un tip, ¿no? Para cuando te damos un tip para cuando llegue el momento que estés preparado. Investiga antes de la entrevista, no te adelantes, si evitas el primer mencionar el tema del salario. Mira, en este caso es un tip sobre cómo negociar salarialmente cuando te hagan una oferta, ¿no? Y bueno, pues ya simplemente pues acabando, pues nos vemos muy pronto. Ya te digo, esto es muy configurable y muy personal de cada uno como lo quiera abordar. A partir de ahí, pues el siguiente seguimiento, si no hubiera cambios, que esto ya empezaríamos a entrar en zona muy pantanosa y zona que yo creo que a nadie le gusta, ¿vale? Pues lo mismo, oye, ha pasado más días, bla, 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 aquí te pongo, podría dejar un ejemplo, y como máximo, pues en nuestro caso, 8 días, y aquí nosotros ya pararíamos, ¿vale? Cada uno lo puede configurar como quiera, pues poner 3 días, 4, esto simplemente sería un seguimiento al candidato donde le dices, oye, aún no ha pasado nada y encima toma un tip para que cuando vayamos a hablar contigo pues puedas desenvolverte mejor en la entrevista. Mira este webinar que hicimos con no sé quién, mira este tip que te voy a dar con no sé cuánto. Al final es generar ese valor con el candidato, de decirle, oye, que aún no ha pasado nada, pero mientras tanto puedes aprovechar para mejorar dentro del proceso de entrevistas en estos aspectos, ¿no? ¿Qué más tenemos? También podemos automatizar la fecha de la entrevista. Pues lo mismo, ¿no? Aquí, cuando ya tenemos la entrevista, pues la definimos y cuando coincide con ese match, pues directamente pues le enviamos este mensaje. Y lo mismo, ¿no? Te damos mientras que esperas a la entrevista, te damos esos consejos, bla, 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 ¿vale? Y eso un poquito. Al final, estos son ideas que vais teniendo, que las queráis probar, validar y si al final tienen buena acogida, pues que las vayáis implementando poco a poco. Que es a mí lo que me gusta, ¿no? De este tipo de herramientas, de ir probando cosas y que ver la respuesta del candidato, si le gusta, si no le gusta, si le aporta valor, ir buscando siempre ese bienestar con el candidato, ¿no? Y ya vamos a materia de, porque aquí hemos visto
la relación con el candidato y ese seguimiento, y ahora vamos a ver la parte menos bonita, ¿no? Que es la parte de descarte, que puede ser relativamente fea, pero bueno, si lo hacemos bien, puede ser didáctica para el candidato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo mismo, mandamos una orden, decimos, oye, el candidato, si está en ese estado, si hay ese match, en este caso descartado, oye, hazme lo que yo te diga, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hemos utilizado una parte del mensaje genérico con una parte de las variables que hemos trabajado previamente en el dato, en la tabla de datos que teníamos en las variables de descarte, ¿vale? Cada vez que vais aprendiendo un poquito más, pues iréis definiéndolas y las iréis haciendo mejor para que, bueno, pues sea bastante honesto y bastante cercano el descarte, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría, ¿vale? Bueno, Juan, empezamos sinceramente tu lección, después de tu revisión, hemos decidido avanzar con, bueno, esto está mal escrito, con otros candidatos, perdonadme por la errata, y ves, aquí coge la variable, que la habíamos definido aquí, y ya la competencia de motivo es la disponibilidad para trabajar en ciertos horarios, que es crucial en este puesto, y entendemos que no puedes cumplir con este requerimiento, ¿vale? Y si tuviera tips que hubiéramos añadido, pues entraría. Como os he dicho, no os fijéis en el cuerpo del mensaje, sino en el concepto de que al final yo he definido unas variables automáticas que en función de lo que yo elija van a ocurrir aquí, ¿vale? Entonces yo a este candidato le he dicho que el motivo del descarte de manera automática es el tema del horario, que no se ajusta a ese horario y directamente pues lo va a descartar con ese motivo y le vamos a dar unos tips para que más adelante pues busque proyectos más específicos con su franja horaria, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí ya pues sería definir muy bien el tema de las variables para cuando las metemos aquí tengamos un proceso muy bien armado y que sea robusto. Aquí es donde más tiempo tenéis que invertir, en el que tenga coherencia y que el feedback sobre todo sea muy específico, porque al final estamos metiendo una automatización para ese tipo de perfiles que no hemos interaccionado tanto y tenemos que también ser profesionales y ser muy específicos en ese descarte, ¿vale? Y luego también entraríamos en la parte de un descarte automático, como hemos comentado, ¿vale? En la cual dejaríamos de meter las variables, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final queremos darle un matiz muy específico que no te puede dar un robot, ¿vale? Y haríamos lo mismo en este caso, pues, oye, dime los candidatos que están descartados y aquí le añadimos, oye, de la columna que hay motivos del descarte y no está vacía, que le damos a rellenar nosotros a mano, pues absorbe la información y indéxala en este caso, la variable que hemos creado que se llama motivo del descarte, de tal manera pues, que al candidato le llegaría su feedback, ¿no? En este caso, por ejemplo, un descarte puramente técnico, por lo que veo, y pues, bueno, en rol personal necesitamos un experto en conocimiento profundo y amplio en patrones de diseño avanzados, director de microservicios y técnicas de optimización de rendimiento en CSAT. Aunque en esta canción no sea posible, terminamos a que aprendas, bla, 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 ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues le hemos dado un toque personal en este caso, al candidato y creo que ha quedado el tiempo que tardas en hacer este feedback es prácticamente muy pequeño. Simplemente escribir la frase específica donde aportas el valor del descarte y ya está. No tienes que hacer mucho más, ¿vale? Y luego, algo que me parece súper fundamental es seguir tanto para bien como para mal, manteniendo la relación con los candidatos, tanto si se han incorporado en un proyecto interno o externo, ¿vale? En este caso, pues, añadiríamos un mensaje más profundo, ¿no? Pero que sí que haya esa comunicación permanente con el candidato. E incluso si el candidato ha sido descartado, pues que, yo qué sé, cada mes y medio, cada 2 meses, pues digamos un mensaje de, oye, ¿qué tal va todo? Sin que tengamos que escribirle solo para cuando tengamos una oferta, que eso siempre suele ser también un error que cometemos, ¿no? El solo acordarnos del candidato cuando tiene una oferta, ¿no? Oye, vamos a acordarnos de él, un pequeño tal. Oye, ¿cómo has ido con esto? ¿Has mejorado en esta parte? Bueno, pues esa parte, todo eso lo podríamos también automatizar poniendo aquí pues, una recurrencia de cada mes y medio, hazle un follow-up, pregúntale qué tal va todo, etcétera, e interesado por los candidatos, ¿no? Entonces, esto es un poquito la idea que os quería que llevarais, que veáis cómo
de una manera bastante sencilla o relativamente sencilla, que puede invertir en tiempo 2, 3, 4 horas como mucho, en total podéis conseguir establecer un proceso de semiautomático en el cual, pues si sois gente que habláis con más de 100 candidatos a la semana y generalmente si debes al feedback a todo el mundo, a ese 30% que hemos dicho y a ese 20-30% que es semiautomático, estaríamos hablando de 50 candidatos que de la manera manual son 3 minutos más o menos, pues son 150 minutos. Unas 2 horas a la semana os podríais estar ahorrando por hacer este proceso tontito o facilito más bien que podéis haceros vosotros personalmente, incluso si vuestra empresa no os dota de las herramientas, ¿no? Lo podéis hacer vosotros personalmente. Entonces, sobre todo eso, que veáis que hay más opciones, que a lo mejor las tenéis incluso ya planteadas, que se puede hacer de 1000 veces más óptima, pero que al final son herramientas que tenéis que utilizar y que entre todos, si vamos sumando cada vez un poquito más, pues al final que nos van a tomar en serio en las empresas. Fíjate. Y hasta aquí mi charla. Genial, Javier. Pues muchísimas gracias, tanto a ti como también a Ángel. Agradeceros vuestro tiempo y nada, me parece fenomenal, ¿no? Al final, pues, un recurso humanos tiene que también tener esta visión, ¿no? De cuidar a las personas y también, pues, bueno, ver un poco cómo hacerlo más escalable y ser más eficiente, ¿no? Y más a día de hoy con todas las herramientas que tenemos, tanto de automatización, ChatGPT, una cosa y otra, pero sin perder siempre, digamos que de vista el factor, pues bueno, más personal, ¿no?